nosotros somos, como dijo Rodrigo, Micocrea, que es un laboratorio de biomateriales radicado en Buenos Aires. Desde el 2016 estamos trabajando en lo que son nuevos materiales juntos. Trabajamos con materiales cultivados. Ahora les vamos a contar un poco de qué se trata cada uno. Pero trabajamos con materiales cultivados y vivos y también con diferentes tipos de materiales orgánicos, aplicado tanto para el diseño como para mi campo, que es lo artístico. Y bueno, les voy a ir compartiendo pantalla. Pueden interrumpirnos las veces que consideren, ante dudas, consultas. La idea también es que sea no una clase magistral, sino que sea algo más relajado y sea también una conversación donde podamos evacuar dudas y que salgan emergentes para ir trabajando. Les voy a compartir presentación. Bien, quería sumar a Ana Laura también, que está Cecilia Salgueiro de la Comisión de Diseño de la Universidad Provincial del Sudeste. Y también se nos unió nuevamente, como la charla del otro día de ayer en Margraf, Ramiro Matute González de CERSOS, del CONICET. Así que también agradecemos a ambos por la participación. Ven todos la pantalla, ¿verdad? Si alguien me confirma, porque yo ya dejo de verlos cuando... Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, Emi, si querés, te doy la palabra a vos, así nos organizamos. Dale, perfecto. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Gracias. También me sumo al agradecimiento a Ana Laura por invitarnos a participar de esta presentación, de este encuentro. Y el objetivo entonces es compartir un poco los trabajos que venimos realizando desde Micocrea. Y nos gusta que las charlas sean interactivas, así que cualquier duda que tengan, o la escriben por el chat o directamente nos las van comentando abriendo el micrófono. Bueno, Ana, como les decía, viene del área de las artes electrónicas y yo vengo desde el mundo de la biología, y por esas cosas de la vida nos encontramos y nos dimos cuenta que en realidad cosas que parecían tan disociadas o que en la cabeza las pensamos disociadas, como son arte, ciencia y tecnología, son solamente formas de conceptualizarlo, pero en realidad tienen un vínculo muy estrecho, incluso si uno piensa en el origen, pero en la práctica hoy en día la verdad que es mágico lo que surge de la interacción de las disciplinas. Entonces, con esa idea de un poco borrar las fronteras disciplinares que nos imponemos, es que empezamos a trabajar con Ana y creamos este laboratorio de biomateriales que denominamos Micocrea. ¿Querés pasar a la siguiente diapona? Sí. Bueno, nosotros trabajamos con diferentes materiales, como decía Ana, todos de origen biológico, pero con distintas distancias a lo que tiene que ver con la fuente que los produce, ¿no? En este caso, lo primero que queremos compartirles son los biomateriales que hacemos con micelio, donde los cultivamos. Son creaciones que finalmente co-creamos con el ser vivo, con el hongo, y cuando uno habla de micelio, tiene que entender que básicamente habla de hongo. Es lo mismo, lo único que cambia es que uno está acostumbrado a hablar de la parte del fruto del hongo, que sería lo más parecido a un tomate, básicamente, que es la casita de papá pitufo que todos tenemos en el imaginario, digamos, el tipo champiñón. Eso es la fructificación, es la estructura reproductiva del hongo finalmente, pero es parte constitutiva de un cuerpo mucho más extenso, que es lo que está por debajo de la tierra o anclado en sustrato, que efectivamente es lo que conocemos como micelio. Si bien el fruto también está compuesto de micelio, uno trata o piensa en general que el micelio es lo que sería una raíz en la planta. Eso que le da anclaje y permite el crecimiento de este ser vivo. Digo que parece una planta porque el hongo y las plantas y los animales, si bien compartimos características, digamos, somos bien diferentes. Y hay muchas cosas que el hongo hace que se parecen a los animales y hay muchas otras que se parecen a la planta. De hecho, si uno piensa en movilidad, y un hongo se parece más a una planta, tiene una movilidad mucho más restringida que un animal. Ahora bien, si uno piensa en cómo se alimenta el hongo se alimenta mucho más parecido a los animales, ya que no produce su propio alimento como los vegetales, sino que deteriora o consume alimentos que fueron procesados previamente por otro ser vivo. Entonces, para que ustedes entiendan, cuando nosotros hablamos de trabajo con micelio, hablamos de la estructura que en general está invisible a los ojos de las personas, que Diana está señalando la parte que está embebida en el sustrato. Y con eso es con lo cual trabajamos para construir los biomateriales. Y esa lluviecita que ustedes ven saliendo de la casita de papá pitufo, del sombrero del hongo,
básicamente son las esporas, que finalmente son, digamos, las células que van a dar origen a nuevos individuos, a nuevos hongos. Los hongos se reproducen en parte de manera similar a nosotros y en parte no. Como les dije, es un ser vivo que tiene algunas cuestiones parecidas al reino vegetal o al dominio de perdón, al universo de los vegetales y otras al universo de los animales, ¿no? Bueno. Nosotros vamos a trabajar con estos tejidos que vamos a llamar hifas, pero lo importante es que este tejido sea lo más sólido posible porque vamos a crear objetos y lo que vamos a hacer es evitar la fructificación, ¿sí? Porque nosotros lo que vamos a buscar es crear objetos, o llámese planchas, macetas, paredes, ladrillos, lo que sea, pero siempre vamos a estar tratando de favorecer las condiciones para generar esta red de filamentos, que es en sí el tejido que nos va a permitir a nosotros generar algo sólido. Correcto. De hecho, la fructificación la podemos buscar, más adelante van a ver algunas imágenes, algunos ejemplos, como un hecho decorativo, digamos, o algo artístico en la pieza, pero finalmente lo principal es trabajar con esta imagen. Esto es una imagen real que tomamos nosotros, de hifas, que son estos pequeños filamentos que forman el micelio, en definitiva el hongo, y por más que ustedes vean ahí o puedan percibir filamentos como individuales, si uno hace zoom, ve que esos son filamentos como trenzados más pequeños. Finalmente el hongo es un organismo, hay distintos tipos, pero en general estos que estamos trabajando tienen esta estructura de hifas y son las que dan origen a ese material que finalmente buscamos que sea compacto o uniforme, para que tenga finalmente algunas propiedades que ya vamos a compartir hacia adelante, que son deseables para un biomaterial o un material, según sea la tarea que uno quiera realizar, ¿no? Entonces esta es una hifa en crecimiento, en realidad es un hongo en crecimiento, donde se ven las múltiples hifas, y lo que está por debajo con color más oscuro, en realidad es sustrato. En general nosotros trabajamos con sustratos a base de madera, porque los hongos que trabajamos consumen madera en el medio ambiente natural, entonces son madera o cereales, digamos, y básicamente eso es el sustrato del cual se alimenta este hongo en crecimiento. Nosotros todo esto lo pensamos en una perspectiva de circularidad o de economía circular, es un concepto que hoy en día está muy, muy de moda, donde lo que hay que evaluar es el ciclo de vida completo de un producto desde que uno lo genera hasta que ese producto se descarta, digamos, y qué nuevas vidas se le pueden dar a ese producto. Entonces tratamos de partir de materia sustentable que al final del ciclo de la vida se vuelva a convertir para dar origen nuevamente a este proceso productivo. Y en eso los hongos, como estamos trabajando acá, son muy buenos porque naturalmente en el hecho biológico, digamos, los hongos en general se ubican en las partes finales de las cadenas tróficas o las cadenas de alimentación, y son parte de los organismos que producen el proceso de recirculación o reciclado de la materia orgánica, digamos, para dar origen a nuevos seres, ¿no? Entonces, trabajamos con este elemento que nos permite esta versatilidad de tomar diferentes materias primas de base para que sirvan de sustrato para desarrollar el nuevo material. Ahí está conceptualizado con cueros o cueros de micelio, se puede hacer calzados, etcétera, y demás, o con un cuero natural se podría hacer sustrato de algún tipo de hongo puntualmente. Entonces, siempre trabajamos buscando elementos de materias primas que prioritariamente provengan del descarte de otro proceso productivo o de otro proceso que generemos normalmente. Con esas materias primas y algún organismo nos valemos de esa interacción para generar nuevos objetos y darle nueva vida a esa materia de descarte. Esto es una estimación, digamos, un poco para dejar en claro, digamos, producir un cuero de micelio con las condiciones apropiadas, hay que conocer estas condiciones y tener los instrumentos para poder realizarlo, pero tiene un impacto mucho más corto, mucho más leve en el medio ambiente, que si uno piensa el proceso productivo del cuero de una vaca, digamos, desde el nacimiento hasta el proceso de curtido, digamos, de ese cuero, con todos los contaminantes que sabemos que se generan en esos procesos productivos. En cambio, en un micelio uno lo puede tener no solamente en menos tiempo, sino generando una huella mucho, mucho mejor. El otro día, en un curso que estamos compartiendo con Ana sobre materiales, hablábamos sobre cómo uno hace las cuentas, ¿no? Las cuentas para entender cuál es la huella de carbono en un proceso productivo, y en eso también hay una tendencia, ¿no? O sea, uno muchas veces cuando quiere ahorrar en huella de carbono mira solamente la parte final del proceso o enfoca en una parte muy puntual, olvidándose del ciclo
de las materias primas que constituyen ese proceso o del ciclo de vida final de ese producto finalmente. Entonces, la huella seria, digamos, bien calculada, es de punta a punta. Entonces, es así como tenemos que mirar. Lo mismo discutíamos con respecto al término biomaterial o al prefijo bio puesto a cualquier cosa, digamos. Ahora hay como una tendencia de que si es científicamente validado o es biológico o tiene algo bio en su nombre, es como más marketinero. Bueno, eso también uno tiene que aprender a leer, digamos, qué es lo bio detrás de eso. Si yo te digo, por ejemplo, que una crema tiene células madre de planta y te estoy vendiendo esa crema para, digamos, rejuvenecerte, bueno, en realidad las células madre de planta por sí solas en sí mismo, en un animal como nosotros, no causan el mismo impacto de rejuvenecimiento que otro tipo de sustrato. Uno tendría que entender detrás de eso qué es lo que te están queriendo vender, cuál es el proceso que te están informando. Lo mismo las cosas que tienen validez científica o no, o que un producto sea sustentable o biocompatible, digamos, ¿no? Ustedes no sé si se acuerdan, acá en la Ciudad de Buenos Aires hay una restricción del uso de bolsas de plástico, digamos, de entregar bolsas de plástico. Y en un momento se había planteado el reemplazo por bolsas que se llaman biodegradables, es decir, que en algún momento tienen, digamos, una cadena distinta en su conformación y se degradan, se rompen. Bueno, esas bolsas en realidad está probado que son más dañinas para el medio ambiente, porque se rompen de forma tal de que nosotros no las podemos percibir a simple vista y nos parece que son súper amigables, pero generan microplásticos, que son más nocivos que los plásticos que podemos ver a simple vista. Con lo cual, algo que parece, de hecho se comercializa como biooxodegradable, con el prefijo bio queremos que es compatible con el medio ambiente, pero esa huella de carbono está mal calculada, o ese impacto está mal calculado. Que desaparezca de nuestra vista no quiere decir que desaparezca en el ecosistema, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos cualquier producto biológico, el impacto que tiene y el proceso punta a punta de su huella de carbono, ¿no? También hay que hacer una observación con respecto a esto, que está muy de moda el término de bio, ¿no? Es un término muy que implica mucho marketing, entonces no necesariamente que sea bio lo coloca en los elementos que tienen mayor compostabilidad o que son biodegradables, ¿no? Como dice Emi, no que desaparezca de la vista no quiere decir que sea degradado por el medio ambiente, y a veces incluso es mejor tenerlos en mayor proporciones, como puede ser una bolsa entera, que estos microplásticos que podemos ingerir desde en el agua hasta los animales en el océano, ¿no? Y con esa perspectiva es que trabajamos desde Nicocrea, siempre pensando en ver qué materia de desecho producimos y a partir de esa materia de desecho, qué proceso podemos hacer para generar nuevos productos, nuevos procesos productivos. Emiliano, Ana Laura. Sí. No, es interesante lo que están marcando porque hoy justo lo tratamos, el tema de lo que son, como bien definieron ustedes, las ecofalacias, ¿no? Tal cual. Y sobre todo vienen de empresas con mucho poder marketinero o mucho publicidad, que parece que todo lo bio sí es totalmente sostenible y sustentable, y no es así, y se está cambiando un poco esa visión. En realidad la mayoría de las cosas que uno compra o que consume, que es bio, en realidad yo creo que el 90% no lo es. Por esto mismo que veníamos contando, ¿no? Y también es bastante nocivo este agregado de la palabra bio a cosas que no lo son, porque a veces la gente que quiere realmente reducir el impacto ambiental los consume, tienen también un mayor costo, y sin embargo al final están perjudicando o no están cumpliendo con las verdaderas políticas personales de la sociedad. Y también hay una cuestión bastante engañosa en todo este tipo de estrategias, que también está habilitada porque no hay legislación que habilite eso, ¿no? En Europa, por ejemplo, hay ciertas legislaciones que para anteceder, para colocar este prefijo bio, necesitan tener ciertos requerimientos que si no lo cumplís, no podés incorporarlo. Entonces, quizás a nosotros también nos está faltando un poco ese tipo de legislaciones y también controles, ¿no? Porque si no, la legislación no tiene sentido para evitar que las empresas utilicen estos prefijos a modo de marketing. Igual yo creo que, como vos decías, hay un cambio en la cabeza del consumidor, que es finalmente quien demanda los productos, de tratar de entender, o sea, siempre son olas, digamos, ¿no? Cuando uno tiene un producto que recién arranca, lo primero se hace una fase de existencia donde casi cualquier cosa es válida, y después el consumidor se va perfeccionando y va entendiendo en las fases posteriores, digamos, y demandando ciertas características de eso y certificaciones. Creo que, como decía Ana, estamos en un estadio un poco diferente a otros lugares del mundo,
pero hay un nivel de conciencia diferente y ya el hecho de empezar a demandar que al menos esa palabra empiece a existir y a cuestionarse es interesante desde la perspectiva. Solamente para dar 2 ejemplos. Por ejemplo, si uno quisiese ser purista, uno podría decir que el petróleo y los derivados del petróleo también son bio, porque el petróleo simplemente es animales y materia vegetal sometida al paso del tiempo a una presión y temperatura determinada, con lo cual el petróleo en sí mismo es un producto bio en origen. Ahora bien, por eso digo que cuando uno habla de algo bio, o biodegradable, sustentable o ecológico, tiene que ponerse de acuerdo en qué está midiendo y cómo lo está midiendo. Si hay un acuerdo en ese sentido o una explicitación clara de qué yo estoy tomando, no te estoy engañando. El tema es cuando no hago eso y te digo que algo que es bio y no te digo con qué parámetros se evalúe esa biodegradabilidad o esa sustentabilidad. Y es eso donde viene el tema de la normativa o la importancia de estos consensos colectivos que se plasman en normativa finalmente. Y hay un ejemplo muy claro de eso. ¿Vieron el yogur? De hecho, si ustedes van y consumen yogur, les invito a que lean las etiquetas de los yogures, que uno cree que son yogures, pero ninguno dice técnicamente yogur, porque el Código Alimentario Argentino establece que yogur es leche fermentada por 2 bichos. Solamente 2 microorganismos fermentando leche dan yogur. El resto da leche fermentada, o leche cultivada, o otro tipo de producto, que no le ponen ese nombre porque es poco sexy. Digamos, yo no te vendo diciéndote que esto es leche fermentada porque vos pensás que es leche podrida, básicamente. O te digo fermento láctico, todas las cosas que comemos como yogur son fermento láctico realmente, y como no son fermentados por Streptococcus thermophilus o Lactobacillus burcaricus, no le pueden poner el nombre de yogur, le tienen que poner shock, yogurísimo, cosas que te remitan el yogur, pero no pueden poner yogur. Entonces, esto es cuando la legislación le pone su impronta y define cómo un proceso tiene que estar validado. Sin llegar al extremo del yogur, este es un ejemplo, simplemente digo, debería haber un consenso sobre qué entendemos por bio, cómo se mide la huella de carbono, el impacto y demás, y de esta forma que los productos que realmente cumplan con eso tengan esa certificación y generen confianza suficiente para que el mercado o este tipo de productos tengan una inserción, ¿no?, hacia adelante. Perdón, y además creo que está bueno, sumado a eso, comunicarlo de la mejor manera, ¿no? O sea, no solamente que eso se genere, sino que realmente llegue al consumidor, que sepa, que lo entienda y que entonces elija conscientemente, ¿no? Sabiendo que eso estaba pasando. Tal cual. El sello de TAC para los productos, por ejemplo. El sello de productos sin TAC tenés que cumplir no solamente que el producto no tenga TAC, sino que la planta sea una planta libre de TAC y demás. TAC me refiero para los productos de celiaquía, ¿no? Entonces, eso es algo deseable cuando uno empieza a entender un poco más, que hace cierta certificación, cierto respaldo de que eso que estoy comprando efectivamente lo es. Bueno, volviendo un poco a Procrea, los procesos que nosotros hacemos tratamos de que tengan esa mirada, digamos, que si realmente trabajamos con un producto mirando desde la sustentabilidad y tratando de que el impacto sea el menor posible. De hecho, esto que ustedes están viendo es un micelio en crecimiento, esas cifras que habían visto antes, esto es un paso posterior donde se ve el sustrato, que son semillas de cereales, como pueden ver ahí, y lo blanco es el micelio creciendo. Y eventualmente, por ejemplo, acá tenemos un film que es un film de plástico, pero ese film es la única barrera que nos permite evitar la contaminación por otro organismo que no querramos en el proceso de desarrollo de este hongo, ¿no? Entonces, este es un estadio de desarrollo donde el micelio va creciendo. Esto habitualmente nosotros, si uno agarra un hongo del suelo, digamos, no lo puede ver, porque es el micelio, esta red que está bajo el sustrato donde vive en el sustrato. A veces es posible apreciarlo cuando, por ejemplo, uno tuvo una roca por mucho tiempo sobre, no sé, sobre el pasto o sobre la tierra y levanta esa roca y a veces es posible ver esos filamentos blancos sobre la tierra que quedan como atrapados en ese lugar natural. Es posible apreciarlo, pero no es que están a simple vista, sino que en general están en lugares subterráneos. Y acá, perdón que te interrumpa de mí, pero te hago un paréntesis, este es el inicio del proceso por el cual nosotros empezamos a crear este tipo de objetos. Nosotros lo que hacemos es también simplificar una parte porque uno puede iniciar el proceso a partir de una espora de hongo o incluso encuentra un hongo en la naturaleza y es posible sacar o hacer una extracción y multiplicarlo, pero también está la opción de generar el inicio del proceso, y más cuando no se trabaja en un laboratorio, acortar ese proceso comprando lo que se llama bidón productor, que son bidones productores que se consiguen para productores de hongos, para consumo. Nosotros trabajamos con hongos comestibles por 2 razones. Primero, porque es fácil de conseguir estos bidones, y también porque el riesgo es otro, y aparte pues son ricos. Y en este caso lo que hacemos es incorporarle alimento al hongo
porque como le decía Emi hace un rato, los hongos no pueden generar su propio alimento, sino que necesitan uno externo, y nosotros le agregamos, por ejemplo, acerrín, pero también puede ser residuos urbanos como la borra de café usada, como la yerba mate usada, y también depende de la región qué tipo de sustrato le voy a agregar, que también puede ser desde chala del choclo, cuando uno pela el maíz, o puede ser cáscara del maní. O sea, todo el residuo natural, vegetal, es factible de utilizarlo. Sí, realizamos una serie de procesos para descontaminarlo, porque a veces puede ser que tenga algún tipo de microorganismo que después nos va a jugar en contra cuando colocamos nuestro hongo, y pueden desarrollarse, como entre muy paréntesis, estando frente a un biólogo, una lucha biológica, ¿verdad? Entonces, es real. Dale. Es correcto, a ver, el recurso es limitado, el alimento, y compiten por ese alimento. Entonces hay una suerte de competencia, y finalmente lo que nosotros queremos hacer es que crezca el organismo que va a trabajar con nosotros para formar el objeto, con lo cual le damos condiciones. Por ejemplo, ese film que ponemos como protector, el tipo de alimento que le ponemos a disposición y la preparación de ese alimento que le ponemos a disposición es lo que genera las condiciones para que nuestro hongo, además de temperatura, humedad, se puede jugar con un montón de variables, para que nuestro hongo crezca frente a otro competidor, que puede ser una bacteria o otro hongo ambiental. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es, con el micelio con el que trabajamos, darle condiciones para que ese micelio se sienta más cómodo. Si uno partiese de un hongo ambiental, primero tiene que tener cuidado que el hongo ese no sea tóxico para la persona, digamos, por eso nosotros trabajamos, como decía Ana, con hongos que son alimenticios, digamos, que sabemos que son seguros para trabajar. Y la segunda cosa es tratar de replicar las condiciones ambientales a priori en las que uno lo encontró. Digamos, si yo encontré un hongo en la tundra ártica, bueno, voy a tratar de replicar las condiciones de la tundra ártica, porque es lo más probable es que crezcan esas condiciones. Después, una vez que uno se siente más cómodo con el ser vivo, digamos, con las condiciones de laboratorio, puede empezar a jugar, pero en general las condiciones en las cuales ese organismo evolucionó son las condiciones que le sientan mejor para crecer. Entonces, sería un buen punto de partida arrancar con esas condiciones y explorar a partir de ahí. Bueno, entonces este es un proceso de crecimiento, esta es una evolución de ese proceso, donde se ve que el micelio ya cubrió mayoritariamente todo el sustrato. Entonces el micelio va alimentándose del sustrato que ponemos a disposición y tejiendo esta red que termina dándole las propiedades finales que tiene el objeto una vez que uno termina de hacerlo. Y por eso hablamos de creación, ¿no? Es importante decir que nosotros lo que hacemos cuando ya tenemos el sustrato definido, que mayormente usamos acerrín, lo mezclamos con el hongo y después lo confinamos en un molde. El molde va a depender de qué tipo de objeto se quiera trabajar. Como les decía, es un material muy noble porque cuando todo el micelio colonizó este sustrato, es ignífugo, es aislante, tanto aislante térmico como acústico, es hidrófugo, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas imágenes que se puede apreciar esa condición, pero tiene muchas propiedades y es muy resistente, libra por libra, e incluso es más resistente que el concreto. Entonces hay como, separando, ¿no?, lo que es la sustentabilidad de todas las ventajas que tiene este material con lo que podemos llegar a pensar en arquitectura. Pero se está aplicando en diferentes partes del mundo, en diferentes objetos, incluso en packaging, reemplazando creo que es poliuretano expandido, que es el que utilizan para colocar, para proteger los electrodomésticos, que es un material muy tóxico que se utiliza solamente una vez, porque cuando uno ya libera, por ejemplo, no sé, una licuadora, ya eso se tira. Y en este caso, al utilizar el micelio para proteger, que tiene una propiedad muy interesante, que tiene una cierta flexibilidad, donde le genera como la protección, lo que uno puede hacer, como es totalmente compostable, es colocarlo en el humus, en el caso de que alguien tenga compost, o incluso en una maceta o en la tierra misma, y esto no deja de ser sustrato. Entonces es interesante porque en este caso reduce el uso del poliuretano y fertiliza las plantas, y desaparece completamente porque estamos hablando de algo absolutamente 100% compostable.
Bueno, esto que estamos conversando es importante, digamos, pensarlo como reemplazo y lo que hablamos del ciclo de vida completo del producto, ¿no? Si uno es responsable no solo del objeto que genera, sino de todo el packaging que genera asociado a ese objeto. Entonces, finalmente, hay normativa internacional que habla sobre, bueno, que la empresa, el generador del residuo, digamos, inicial, es responsable de la deposición final, incluso del packaging que uno genera. Esto es un zoom, una foto con zoom del mismo tejido, donde se ven estos como pompones que se forman y después se van entrelazando, que básicamente son hifas que se trenzan de esta forma. Las propiedades finales que hablaba Ana de dureza o hidrofobicidad, etcétera, digamos, hay que ver el tipo de hongo y el tipo de sustrato. En esa combinación se obtienen diferentes características de dureza, flexibilidad, capacidad ignífuga, hidrofobicidad o hidrorepelencia. Entonces, con todo eso uno puede jugar y ir haciendo sus ensayos, sus pruebas. Esta es una evolución donde se ve el popón central que habíamos tomado la imagen, pero ya todo mucho más uniforme y mucho más condensado. El aspecto y la sensación es como si uno tocase terciopelo, digamos, como si estuviese agarrando una nube, básicamente. Es muy grato tocarlo. Y el aroma, a pesar de lo que muchos piensan, es bastante agradable, digamos. No tiene un olor feo, digamos, uno dice hongo y le da asco, no, la verdad que es un olor bastante agradable en el proceso de fermentación y alimentación del hongo. Ahí lo que pueden ver es hicimos como una plancha, digamos, un panel que tiene en los laterales material de sustrato mucho más delgado, mucho más fino, y en el medio tenía ramas como de alfalfa, digamos, varillas de alfalfa, y por eso se ve mucho más fibroso. Y está en distintos grados digamos, de consumo por parte del hongo, y por eso en algunos lugares todavía se conserva el formato del sustrato que le dio origen, y en otros no. Digamos, y lo que se empieza a ver sí son las gotitas de agua que empiezan a depositarse en la superficie, porque es como que el hongo las va exudando y después no vuelve a penetrar por esta capacidad que decíamos que tiene algún micelio de hidrorrepelente. Este, por ejemplo, es un detalle del alfalfa, no sé si llegan a ver los palitos, acá se llega a ver esta textura, que todavía tiene que ser digerida, ¿no? Pero acá si lo comparamos con el anterior, que es este detalle, hay zonas donde, como dicen, está mucho más desarrollado, la zona donde le colocamos el acerrín, y al ser más grande el sustrato tarda un poco más, pero uno tiene esta posibilidad también de generar intermedios. O sea, en diseño, por ejemplo, a veces se lo deja en esta instancia, cuestión de también tener algunas propiedades estéticas de textura, ¿no? A veces cuando uno genera un ladrillo, busca más que nada resistencia y está buscando que el hongo consuma absolutamente el sustrato, pero cuando son piezas así de diseño o arte, a veces se detiene el proceso antes, cuestión de lograr otras cuestiones más estéticas que funcionales. Bueno, acá es una zona donde había mucha concentración de agua simplemente para representar esto que hablábamos de la hidrorepelencia. No es solamente agua, de hecho hay cosas que tienen otra coloración, son también exudados que genera el mismo micelio, digamos, que tiene un componente acuoso importante, pero si esto uno lo humedece, en general ve que el agua tiende a resbalar y no a penetrar en el tejido del micelio, ¿no? Esto ya es una etapa final de la misma bandeja donde ya no se observan las fibras prácticamente y se observa un micelio totalmente uniforme. La coloración es típica de este hongo que es Proyecto Sostratus, digamos, y también uno puede jugar con los colores. En general los micelios tienden a ser de colores, digamos, blancos, blanquecinos. Hay micelios que no, hay micelios muy coloridos de hecho, pero algunos sufren oxidación por el aire o también cuando se termina de conformar el objeto y uno quiere parar el proceso de crecimiento del hongo, básicamente esta es la parte no tan grata del proceso, uno tiene que terminar con la vida del ser vivo, ¿no? Con la vida del ser vivo hongo. Entonces, eso se hace por diferentes estrategias, hay estrategias de secado natural o de secado en horno o en estufa, digamos, ¿no? Entonces, con el proceso de secado uno puede básicamente también generar un tipo de coloración del mismo objeto, del mismo sustrato. Y estos son unos cuencos sobre una plancha de micelio donde se pueden ver, son versiones finales, que nosotros decidimos preservar el que se vea todavía el material de sustrato de origen, simplemente por un hecho estético, pues estábamos jugando sobre las potencialidades de estos materiales. Entonces, en los cuencos pueden ver claramente las fibras. Otra capacidad que tiene el micelio es de calcar, calca muy bien superficies. Esto es micelio crecido básicamente con una chapa de techo y ven toda la forma en zigzag. Esa forma se conserva una vez que uno quita el molde, digamos, el micelio mantiene esa forma de forma indefinida
o en un tiempo razonable, ¿no? Es bueno calcando y también este es otro ejemplo digamos, la bondad de esto que parece muy profundo, digamos, en realidad es bastante sutil la elevación por sobre el sustrato y se ve que calca muy bien el micelio, ¿no? Esto es una genialidad que encontró Ana, son unas cubeteras con forma cilíndrica, digamos, con forma de pelotas para formar pelotas de hielo, pero bueno, tiene una ventaja que es, tiene un único punto de acceso de intercambio de aire. Los hongos respiran, básicamente, no igual que nosotros, no tienen pulmones, pero a nivel celular respiran parecido, digamos, pero tienen finalmente estructuras mitocondriales y demás, como las células las células eucariotas que también tienen los hongos. Digamos, entonces necesitan el intercambio de aire, no porque pensar lo que está embebido en un sustrato quiere decir que no tiene que haber cierto tenor de oxígeno, cierto tenor de otros gases, ¿no? Entonces, tiene que haber este intercambio de aire, pero nosotros tratamos de restringirlo para evitar esta guerra biológica que Ana había mencionado antes, y que no sea una contaminación de otro ser vivo, sino que se usa esta esfera que se le puede dejar un pequeño orificio, con un pequeño orificio alcanza para el intercambio y consumo de gases que tiene el hongo, permite que efectivamente haya una barrera de protección que es la coraza de plástico, digamos, de la esfera, y un punto de intercambio de gas que permite el desarrollo del micelio y te da estas formas circulares. Incluso ahí ven que el micelio tiene mucha fuerza en sí mismo. La fructificación se puede dar por diferentes estímulos, ciclo luz y oscuridad, digamos, temperatura, humedad, hay variaciones que se dan que producen fructificación, pero cuando las condiciones son adversas, en general todos los seres vivos tratan de dejar alguna estructura de resistencia o estructura reproductiva para permitir la perpetuación de la especie. Bueno, el hongo no escapa a eso, igual que los seres humanos, aunque ahora no lo podamos ver, estamos escapados de estas cosas naturales en algún sentido con toda la tecnificación que tenemos. El hongo genera esta estructura reproductiva como una estrategia de defensa. Cuando no hay más sustrato, cuando las condiciones de alimentación no son las razonables y además tiene otros estímulos, por ejemplo, fructifica. Y ahí vemos una fructificación naciendo a pesar del sellado que tiene la esfera, haciendo fuerza y haciéndose paso fuera de la esfera. Creo que en la próxima foto vemos, ¿no? Allá No, no, ya no está saco. ahí. Sí. Bueno, si están en nuestro Instagram y demás, van a ver que hay una publicación que habla, dice, miren cómo escucha, y es porque simplemente se parece a la esfera le salió una oreja, es esta fructificación hacia adelante, digamos, que la esfera queda con una cosa estética que es el fruto este. Entonces, la fructificación en general tratamos de desalentarlo en las primeras etapas para que el material se condense bien, pero hacia las etapas finales podemos buscarla como una estrategia artística, digamos, ¿no? Bueno, esta es la mano de Ana sosteniendo una plancha muy delgada de micelio, para mostrar otra vez que es muy versátil. Siempre que trabajamos con biomateriales tenemos que pensar que los biomateriales en general tienen un grado de hidratación y cuando se termina de condensar el biomaterial o en las etapas finales, esa hidratación se pierde, con lo cual se reduce el volumen del biomaterial. Eso hay que tenerlo en mente cuando uno desarrolla o piensa algún producto, porque va a haber una contracción del biomaterial que dependerá de muchos factores. Bueno, y esta es una experiencia que hicimos. Ana se da maña, en realidad, conoce a mucha gente que se da maña con impresión 3D, con quien ha hecho algunos proyectos de Mian y otra gente. Hicimos un molde en 3D de las letras del logo nuestro de Micocrea, y ahí ven el micelio creciendo, que está hecho sobre una base de semilla de cereal, digamos, y el hongo es el mismo que otros sustratos, y lo que se ve ahí es un grado de fructificación bastante importante, que simplemente, digamos, es un hecho artístico, simplemente, ¿no? Esta es la versión final, ya sin ningún tipo de fructificación del logo. Lo que se mostraron en el medio, esos dos cilindros con tapa dorada sí, con tapa dorada, son unos filtros, y ese es el bidón productor que mencionaba Ana. Nosotros no partimos de la espora del hongo, la espora es microscópica, muy pequeña. Esa lluvia que mostrábamos en la primera imagen, en realidad es una representación. No sé si alguna vez ustedes vieron lo que llaman un hongo polvoroso, digamos, que es un hongo que si uno lo golpea se levanta una nube en el aire. Bueno, a veces son cientos de miles de esporas que se levantan en el aire. Traten de no respirar eso, no está bueno, porque son microscópicas y penetran muy profundo en las vías respiratorias y pueden causar, digamos, daño, no porque el hongo vaya a desarrollarse en el cuerpo, sino porque su grado microscópico permite llegar muy profundo en los alveolos pulmonares y incluso generar obstrucciones o
o problemática, hay que ser cuidadoso con el hongo, cuando uno trabaja hay que entender qué hongo está trabajando, cuáles son las características, pero bueno, estas esporas son microscópicas y por más que cuando uno ve una nube ve un montonazo, no es una, sino que es millones de esporas o miles de esporas. Nosotros trabajamos con semillas de cereal inoculadas por esas esporas y aparte de ahí trabajamos, nosotros no tenemos una instalación de, digamos, de trabajo a partir de esporas, sino que trabajamos a partir de bidones productores, que es lo que comentaba Ana, y son estos dos que están en el centro de la imagen. Y después atrás viene una bandeja donde tenemos acerrín, y ese acerrín nosotros desconcentramos este bidón productor y lo mezclamos con el acerrín para dar forma a los objetos que ven ahí, desde esferas, cuencos, letras. Es muy versátil, como decía, tiene mucha capacidad de calcado, ¿no? No sé, Ana, si querés hacer referencia a la estrategia de molde y contramolde. Sí, en general, uno cuando piensa un diseño para trabajar con micelio tiene que pensar que si, por ejemplo, uno hace un cuenco, no basta con tener una contención cóncava, sino que también necesito tener un contramolde para contenerlo tanto de arriba como de abajo, porque si no, no genera esta contención y por lo tanto no se genera el objeto, ¿sí? Se estaría generando solamente de la parte inferior, por ejemplo. Entonces siempre que pensamos un objeto, tenemos que pensar en la contención tanto externa como interna. Y los moldes pueden ser desde creados en 3D, como también los tradicionales. Yo muchas veces trabajo con moldes de yeso, hago primero el positivo en arcilla. Yo estoy formada en artes visuales, en las artes tradicionales, y hago primero el positivo en arcilla, después hago el molde en yeso, y después trabajamos el micelio sobre ese molde, que tiene más posibilidades que si tengo que encontrar un tupper que me responda a la forma que yo tengo en la cabeza, ¿no? Entonces siempre tengo que partir de este molde para confinar al hongo en la forma que yo quiero y que el hongo vaya alimentándose y caminando con todas las comillas que se le ocurra, desplazándose en busca de ese alimento sobre la forma que yo le estoy estableciendo. Entonces él tiene como esta limitación y no se va de mi morfología. Lo que también puede suceder, por ejemplo, es muy común en el campo de los que trabajan con micelio particularmente, de trabajar lámparas. Entonces, por ejemplo, yo puedo iniciar un molde con esa lámpara y cuando está en mitad de crecimiento puedo sacar tanto el externo como el interno y dejar crecer. Entonces, el hongo va a seguir creciendo y como ya no tiene límites, va a empezar a crecer de manera aleatoria en la morfología que desee, ¿no? De acuerdo a, no sé, donde esté las perforaciones, donde ingresa el oxígeno, etcétera, etcétera. Entonces ahí yo le dejo como el lugar de creación al hongo para que me desestabilice la superficie y ya no voy a tener una superficie lisa, sino que voy a tener el azar de la fructificación en la superficie de mi lámpara. Y también tengo que tener en cuenta que yo después cuando deshidrato no van a quedar estas fructificaciones divinas. Nosotros utilizamos más que nada las gírgolas, que son las Pleurotus ostratus que les comentaba recién Emi. Utilizamos las gírgolas y son, cuando uno las ve, tan esplendorosas, divinas, y uno quisiera conservar el objeto de esa manera. Muchos dicen que no le puedo pasar barniz para que queden igual, y en realidad es un ser vivo, no hay manera de que yo la pueda mantener de esa manera. Entonces, cuando les pongo al proceso de deshidratado, es ahí donde se van a empezar como a chicharrar de alguna manera, y va a ser como cuando uno compra en el mercado un hongo deshidratado, ¿no? Que tiene una cierta contracción y tengo una fructificación no en su plenitud, sino que lo tengo disecado. Y de la misma manera va a funcionar cuando yo deshidrate a mis objetos. Siempre voy a tener que tener en cuenta que si yo quiero una lámpara de 20 centímetros, y si hago el molde en 20 centímetros, después cuando esto se deshidrate y pierde agua, lo voy a tener de 15, incluso de 12. Entonces también hay una serie de consideraciones a la hora de crear el molde que uno tiene que pensar para que después no sea frustrante el tamaño del objeto o el tamaño del ladrillo cuando ya tenga el objeto terminado, ¿no?
De hecho, nosotros todos los procesos, digamos, posteriores para conservar el material y demás, también tratamos de pensar cuál es el proceso que genera el menor impacto en el medio ambiente, ¿no? Porque si yo hago un objeto todo sustentable y lo pinto con una capa de un producto que realmente También. lo vuelve súper impermeable, pero lo vuelve súper, digamos, no biocompatible o compostable, tampoco me sirve, al menos no de nuestro concepto, digamos. Hay formas de preservar estructuras de animales o de vegetales o de hongos, pero a veces no son compatibles con que eso sea después sustentable en el medio ambiente. A nosotros nos gusta siempre hablar de co-creación con el hongo. ¿Podés el anterior un momento, Anita? Mira, si ustedes ven en el margen, creo que es izquierdo para ustedes, un bowl que tiene un centro de color fucsia o rosa y afuera negro, ese es el sistema de molde y contramolde que decíamos. Ahí estamos formando un objeto que sería una media esfera hueca, digamos. Entonces, para que esté realmente hueca, tiene que tener el molde interior, porque si no, crecería como una media esfera, pero con el volumen completo. O crecería de manera irregular. Entonces, hablamos con una co-creación siempre con el ser vivo, porque uno le da las condiciones, le fija ciertos parámetros, pero después el ser vivo es quien termina creciendo y dándole la forma final en conjunto con nuestra percepción inicial. Bueno, esto sí. Bueno, simplemente damos muchas capacitaciones, estos son unos ejemplos en el MIT, en TED, pero nos interesa más que nada incentivar también el uso de estas materialidades sustentables, porque la verdad que tiene mucho potencial y siempre tratamos de favorecer y democratizar el conocimiento. Tenemos en nuestra página web, que es micocrea.com, un protocolo paso a paso, tipo utilísima, donde explicamos todo el procedimiento que utilizamos para hacer este tipo de objetos, que si alguno está interesado puede descargarlo de manera gratuita y bueno, y también probar. Yo sé que, bueno, Rodrigo me comentó un poco cuál es el perfil de ustedes, así a simples rasgos, y sé que también ustedes están trabajando con o chusmeando este tipo de biomaterialidades. Entonces también los invitamos a experimentar con ellos. Hay muchas. Sí. Sí, no. De hecho, parte de lo que hacemos es generar comunidad alrededor de los biomateriales, digamos. Cualquier cosa que está en una etapa de desarrollo, con diferentes grados de evolución, está bueno que mucha gente empiece a pensar y a tomar conciencia de estas potencialidades que tienen los biomateriales. Nosotros nos gusta generar comunidad y estamos dispuestos siempre a dar este tipo de charlas como estamos compartiendo ahora, o talleres de capacitación, etcétera, porque nos parece que todo conocimiento encerrado en realidad pierde potencia. Emiliano, Ana Laura, sé que no le va a gustar que lo nombre, pero tenemos una alumna que se llama Dana Gallardo, que está trabajando con biomaterialidad y de hecho hizo proyectos y la verdad también lo comparte y es de la misma filosofía de ustedes, de abrirlo y mostrarlo con los compañeros. Ah, fantástico. Estaría bueno después entrar en contacto y que nos muestren lo que están haciendo, porque también es interesante tejer redes en ese sentido. Como el micelio. Como el micelio, tal cual. Ahí estamos haciendo una silla con Ana. Nos gusta incursionar en diferentes formas y objetos. Y esa es una silla que creo que rescató tu papá, Ana, ¿no? ¿Era? Sí, tal cual, y bueno, y es de madera, entonces también lo que estamos haciendo es generar una contención con este mismo cartón. El hongo y el acerrín lo estamos acomodando en esta base del asiento, y después lo envolvimos para generar el crecimiento y hacer crecer una silla, ¿no? Porque el hongo también acá no va a discriminar alimento, entonces el cartón que está en el lateral, como las patas, todo va a ser alimento para el hongo. Entonces también es interesante porque el hongo empieza como incluso a trepar esta estructura de la silla y, a ver, no va a terminar comiendo la silla porque lo vamos a detener antes, pero va a resultar como un agarre que ni siquiera tenemos que generar, que tenemos que utilizar un pegamento extra, ¿no? Bueno, acá lo mismo este fue un taller que hicimos en Catamarca Futuro y uno de los participantes quiso hacer un banco. Entonces, en este caso, utilizó un molde de bizcochuelo, como lo podrán, porque también se puede utilizar el metal como molde, y le consiguió unos palos que eran tipo bambú. ¿Sí, Emi? Sí, eran cañas. Ah, cañas. Y bueno, acá lo rellenó todo con el hongo, entonces después no tenemos en la presentación fotos de cómo terminó el proceso, pero el hongo lo que fue haciendo es agarrarse estas cañas
y generar un banco bastante exótico, pero muy, muy lindo e interesante también cómo el hongo se fue apropiando, ¿no? Porque acá no es que hay un contramolde, sino que tiene ciertas limitaciones de las patas donde el hongo también se fue desplazando. Y lo que a nosotros nos gusta conceptualizar es que todas estas cosas, obviamente, si uno controla todas las variables y trabaja en un laboratorio, digamos, tradicional o lo que imaginamos por laboratorio, uno podrá tener un resultado, digamos, con cierta reproducibilidad y cierta digamos, características, pero también para adentrarse en el mundo de las biomaterialidades no hace falta realmente tener un laboratorio tradicional, sino que uno puede explorar en la cocina de su casa, que es el primer laboratorio que uno tiene a mano, digamos, ¿no? Disponible. O sea, lo que queremos decir es que el grado de tecnificación que uno se podría llegar a imaginar para acceder a este mundo de los biomateriales no es tan elevado. O sea, es tener voluntad, algunas pautas básicas de higiene, sobre todo, más que nada, porque uno va a estar en contacto con un ser vivo que no quiere contaminar y demás. Y después animarse. Esa es la clave para arrancar a trabajar con esto. Bueno, y también les queríamos compartir una serie de investigaciones que trabajamos con bioplásticos y que también venimos avanzando bastante. Este es un bioplástico realizado con yerba mate usada. Una de las cuestiones que nos interesa también es, bueno, observar en cada contexto qué tipo de materialidad de desecho tenemos disponible. Y en este caso es la yerba mate. Los argentinos desechamos una brutalidad de yerba mate, exceptuando a Emi, que no toma, pero es una buena materia prima para generar nuestros procesos, ¿no? Entonces, a partir de ahí también nos propusimos generar diferentes textiles, con diferentes, bueno, en este caso utilizamos glicerina vegetal, gelatina y agua. También se puede utilizar en vez de gelatina agar, pero bueno, tiene otro costo. Y trabajamos diferentes tipos de materialidades. Este es la misma mezcla que les comenté, se genera un proceso de cocción, y en este caso está soplado a partir de un sorbete para generar este tipo de burbujas y generar un material más translúcido. Esto tiene muchas propiedades. Esto es, por ejemplo, un grabado láser sobre un material con almidón y yerba mate usada. Siempre trabajamos con procesamiento de la yerba mate en procesadora, o no, y de ahí también vamos jugando un poco con las texturas. Esto seguimos también con experimentaciones con la cortadora. Y por ejemplo, estos cueros, yo el año pasado realicé estas sandalias, que las uso, en verano las uso y son muy resistentes. Realmente tienen muy buena cualidad y permite realizar calzado como vestuario, porque tiene resistencia al agua y al calor. Entonces es un material muy noble. En este caso está perforado, está cosido, ¿sí? Acá la suela no es una suela común de zapato, en este caso no sería compostable, por este tema de que por lo pronto no tenemos un material compostable que tenga esta resistencia. Y bueno, y es factible. ¿Cómo? No, me parece que fue un ruido nada más, ahorita. Ah, ok, perdón. Y bueno, y acá hay otras aplicaciones. Yo trabajo en las artes electrónicas, como decía Emi. Este es un proyecto de arte robótico que realicé con Demian Ferrari, que es mi compañero de andanzas en este tipo de proyectos, entre otras cosas. Y bueno, también tenemos hecho con pelo. El pelo es una materia prima por excelencia, porque aparte es factible generar como estos terciopelos, ¿no? Que uno puede colocar fibras más largas o fibras más cortas. El pelo es un material muy resistente que incluso en el mundo se está trabajando para hacer redes, para hamacas, ¿sí? Con todo el peso que puede soportar una hamaca. Y bueno, también puede jugar con las coloraciones, ¿no? Tener rubio, morocho, pelirrojo, lo que sea. Y bueno, también puede generar este tipo de biomaterialidades. A veces hay gente que le da un poquito de asquito este tipo de materialidad, pero también es, bueno, desprenderse, ¿no? Estamos trabajando siempre con pelo limpio, y bueno, y no deja de ser también un desecho urbano que puede ser muy interesante a la hora de pensar un biomaterial.
De hecho, muchas veces usamos pelo o piel de animales, básicamente. sí, Y tal el ser cual. humano es tan animal como el resto, digamos. Simplemente es un hecho de cómo uno lo evalúa, ¿no? Finalmente. Yo no tengo Y acá tanto no pelo para... estamos matando a nadie, por lo pronto. Claro, no tengo tanto pelo para aportar a la causa, pero digo, en general, digamos, más allá hablando seriamente del asunto, digamos, es un tema de cómo uno lo percibe o cómo lo ve finalmente. Como les decía, digamos, hay pinceles, hay cosas de pelos de cerdas naturales que son pelos de animales, Tal básicamente. cual. Y también, por ejemplo, comemos cartílago de animal en la gelatina que comemos, sí. Entonces, Entre otras cosas. sí, ni hablar. Pero digo entonces, a veces, es lo que le decía antes, yo te digo leche fermentada, te parece leche podrida, pero un yogur es leche fermentada, y si te digo yogur está todo bien. Entonces es también cómo lo percibimos y cuánto nos informamos sobre lo que consumimos y qué es de eso que consumimos finalmente, y de alguna forma invisibilizamos con un nombre genérico como yogur, cuando en realidad es un fermento láctico finalmente, como cualquier otro fermento láctico, ¿no? Entonces, para este ejemplo vale para estas cosas de biomateriales y cómo los pensamos y cómo nos acercamos a ellos, ¿no? Bueno, acá también, sí, No, sí, les Rodrigo. quería leer las preguntas que justo estaban llegando, no sé si quién se Sí, las lee ahora. sí, dale, dale. Y Yo también no ahora las leo, pero es mejor ah, que si las podés ir leyendo vos, genial, dale. Rodrigo. Justo se me vino a la cabeza también el Roquefort, ¿no? Que le ponemos un nombre tan bonito y Tal estamos cual. comiendo Sí, hongo. Estás sí, comiendo entre leche tantos. fermentada también, básicamente. Queso fermentada. O suero, una mezcla así. Ni Bien, hablar cómo se cuajan cómo se cuajaban los lácteos originalmente para dar origen al queso, ¿no? No sé, esa claro. historia no se la voy a contar para que todos sigan comiendo queso, pero averigüen un poco y van a ver cómo se hace el cuajado, el cuajo original, digamos, no el industrial de ahora, que también igualmente tiene un proceso particular, pero digo, el cuajado es algo que todos los que comemos queso disfrutamos y no sabemos cómo se hace, básicamente. Bien, acá la estudiante que les comenté, que estaba trabajando con Benatel, les pregunta cómo lograron ese color tan oscuro en la yerba. A ver, volver a este, en realidad es el color natural de la yerba usada cuando uno trabaja en condiciones normales, porque, por ejemplo, fíjense que cuando uno toma mate y no saca la yerba inmediatamente del mate, ¿qué sucede? Es como que la capa, no sé si observaron, pero en general cuando uno desecha la yerba, en general en la parte superior, está más oscuro, ¿no? Está como este verde petróleo. Y también nosotros no es que tomamos mate y enseguida generamos el biomaterial, sino que en mi caso yo voy tomando mate, lo voy poniendo en un recipiente que siempre lo tengo en la heladera, incluso a veces no doy abasto y no es que estoy haciendo locamente material todos los días, sino que lo que hago es, bueno, voy recolectando esa yerba, incluso la frizo, porque es mucho más fácil conservarla en bloques de yerba en un poté que estar secándola al sol o estar secándola en el horno, es energéticamente incluso es hasta más efectivo. Entonces cuando decido hacer el biomaterial, lo que hago es colocar esa misma yerba en la licuadora, obviamente descongelándola previamente, y el color es el natural que uno quiere porque es yerba usada, no es que estamos utilizando la yerba salida del paquete, claro. También uno puede jugar si les pone más al oxígeno o menos con la coloración. Incluso hay algunas hierbas orgánicas que dan otro tipo de coloraciones, otras hierbas comerciales que dan otros colores, pero uno puede ir jugando con esos colores, pero este particularmente es el normal que nosotros adquirimos en este proceso de dejar un tiempo la yerba sin utilizar y después utilizarla de manera con la cocción, ¿no? Es el natural, no es que está expuesto a ningún otro tratamiento, este es el natural. Correcto, es básicamente un proceso de oxidación o de interacción Y con el aire del ambiente que termina degradando compuestos que están presentes alterando, no sé si degradando necesariamente, en este caso se logra este color, con lo cual para nosotros no es una degradación en términos formales, sino que es una alteración que se produce por la interacción con los gases de la atmósfera, más el agua caliente, más todo ese proceso, digamos, de tomar el mate simplemente, y uno podría jugar con las coloraciones, como decía Ana, alterando la atmósfera, por ejemplo, en la cual trabaja con la yerba. Nosotros eso no lo incluso, hacemos, perdón Ana, sí, nosotros eso no lo hacemos porque nosotros buscamos reutilizar desechos que habitualmente generamos, no es generar un desecho nuevo para después utilizarlo.
sino que trabajamos con los desechos que generamos habitualmente. Ana toma mate y genera el desecho yerba, y a partir de ese desecho, tal cual Ana toma mate, tratamos de trabajar nosotros, digamos. Incluso también se puede trabajar esta yerba colada y generar coloraciones más transparentes. Por ejemplo, no sé si llegan a ver acá que el verde es otro, es como un verde más musgo, más verde seco y es transparente. En este caso el grosor es significativamente menor, y en este no podemos apreciar los palitos que sí podemos apreciar en este tipo de textura o en la sandalia misma. Entonces también se puede jugar con los grosores, y de esa manera también podemos generar diferentes tipos de texturas y calidades de biomateriales. Lo mismo, o sea, en este caso utilizamos yerba, pero lo mismo vale para el café o cualquier otro tipo de residuo. En este caso, ¿cómo? De hecho, en unos talleres que compartimos en MIT, como mencionaba Ana, jugamos con diferentes productos del hogar, desde cúrcuma hasta, otros condimentos y demás. Y uno puede explorar diferentes coloraciones y texturas finalmente según si usa el escurrido o un colado, digamos, del material, si se queda solamente con los líquidos o si se queda con la parte sólida de material. Y eso da una diversidad infinita de biomateriales, texturas, formas, olores también. Esto es como, 4D, no solo tiene la cosa espacial, sino también la percepción con otros sentidos. Por ejemplo, hay bioplásticos que nos invitan a comerlos prácticamente, aunque uno sabe que a veces no lo tiene que hacer, digamos, por el aroma que se genera, digamos, de esos mismos productos, ¿no? Entonces, perdón, yo trato de acortar un poco por la hora, Emi. Sí, perdón. Bueno, en este caso es el líquido de la remolacha cuando uno la hierve, que también se insertó un pedazo de enredadera que estaba trepada a la pared, y con eso realicé una lámpara. Y bueno, y después son todos diferentes coloraciones a partir de lo que uno va descubriendo en la naturaleza. Este es uno, no sé si yo le subí el video para que puedan ver el tema de la elasticidad. En este caso es un biomaterial de la base de gelatina, como les comenté, con orégano, y tiene acá una red de las de papa, que esto, si bien es petróleo, lo que estamos haciendo acá es darle otra utilidad para que no sea un residuo, ¿no? Entonces acá también tenemos que pensar que estamos como estirando la vida útil de este material que se utiliza para un solo uso, ¿no? Que también consideramos que es parte de esta política de los materiales. En este caso, bueno, se leo muy desenfocada, esto es un desarrollo que trabajé con Demian, que es el mismo con el que hice el robot, que es una plataforma programable para tejidos inteligentes, en este caso interactivos. Y esta placa, por ejemplo, utilizamos esto que es como un strapless, que tiene un sensor de corazón, y acá tiene una tira LED que lo que va haciendo es latiendo, generando como prendiéndose al ritmo del corazón y visualizando el ritmo cardíaco, ¿no? Entonces acá hay como esta base de yerba mate también. Fíjense que el tejido es súper flexible y tiene como unos dibujos que no deja de ser el circuito electrónico, y una tira LED en la parte superior que genera que sea factible esta combinación de textiles a partir de estos plásticos, que es posible embeber la circuitería electrónica dentro del mismo material. Entonces desde ahí podemos pensar pero infinitas posibilidades para generar otro tipo de tejidos. Sabemos que la industria textil es una de las más contaminantes, entonces también está bueno replantearnos los materiales que utilizamos en nuestras prendas. Acá también nos gusta, así como buscamos estos elementos biodegradables y compostables, nos gusta conocer a nuestros agentes que degradan, y en este caso son dos ejemplos. Estos videos están realizados a partir de un microscopio, y son los bichitos, los microorganismos que van descomponiendo los biomateriales, ¿no? Y que aparezcan ya estos organismos, no es que si yo tengo una remera, mientras esté caminando por la calle se me van a llevar de estos bichos, quédense tranquilos que no, pero si yo, por ejemplo, expongo estos materiales en contacto con la tierra o lo dejo bajo la lluvia varios meses, voy a empezar a generar condiciones de degradación en las cuales van a empezar a aparecer estos hermosos organismos que podemos ver en la pantalla, ¿no?
No sé, Denis, si querés decir algo. No, en realidad, digamos, también hay que entender que cuando uno habla de degradabilidad, digamos, las condiciones en las que esta degradabilidad ocurre, ¿no? Yo decía antes, se tiene que someter a frío acoso o a tal temperatura, en eso también debería estar estipulado en alguna norma técnica, lo que hablábamos, digamos, de decir que hablamos de algo biodegradable, cuáles son las normas para que esto realmente se vuelva, se degrade, ¿no? Y estos son ejemplos de dos, digamos, organismos que trabajan con el proceso de degradación de los biomateriales con los cuales trabajamos, básicamente. Uno es un ácaro, otro es una especie de insecto, digamos, una larva, digamos, y lo que están haciendo es básicamente alimentarse del biomaterial que hemos generado en su momento. Bueno, hasta acá es la conversación. Nosotros queremos dejar un rato también para conversar con ustedes y bueno, habilitar un espacio de preguntas que para nosotros también es muy enriquecedora. Pueden escribirnos desde ya ante cualquier consulta o si ustedes están trabajando con lo mismo para compartir, ¿sí? Y desde ya nos pueden buscar en redes que subimos bastantes cosas de nuestros procesos, de talleres que vamos brindando tanto a nivel presencial como en esta virtualidad que nos toca estos días, así que también les dejamos nuestros datos y bueno, también en la página micocrea.com pueden encontrar este protocolo del paso a paso como les decía, y bueno, gracias también por escucharnos y gracias también por la invitación. Genial, justo le había preguntado a Elisa de Brasil cómo contactarlos, así que buenísimo. Ahí Dana preguntó, digamos, en el bioplástico no necesariamente intervienen hongos, digamos, es otro proceso, digamos, ahí no trabajas con un ser vivo puntualmente, sino que trabajas con materia, digamos, de desecho, como la yerba mate, y haces un proceso para generar un material polimérico que es tipo plástico, digamos, por eso se denomina bioplástico. Claro, no todos los... Sí, perdóneme. No, de hecho con Ana hemos conversado bastante sobre la parte bio del plástico, digamos, y si es correcto denominarlo bioplástico. Es como cuando a una hamburguesa de lenteja o de poroto se lo llama hamburguesa, y simplemente uno remite a una imagen, pero el sabor, la textura, eso es distinto, con lo cual por ahí es una discusión de si no conviene ponerle otro nombre finalmente para que se entienda que es un compuesto que tiene otras características, ¿no? Tal cual. Lo que quería decir también es que nosotros trabajamos con materiales vivos, como el micelio, también tenemos ciertas experimentación en la kombucha, aunque no la profundizamos, que seguramente muchos ya la conocen porque últimamente está bastante de moda, y también es un cultivo que también se bebe bastante, ahora está bastante de moda hacerlo, pero también se pueden hacer tejidos muy interesantes, pero también tiene muchas limitaciones, como por ejemplo el tema de la impermeabilidad, que es muy difícil, por sí misma no es factible tenerla, entonces uno, por ejemplo, cuando la deshidrata, luego la vuelve a hidratar y vuelve a tenerla con mucha casi en su estado original. Entonces, por lo pronto, nosotros estamos profundizando sobre tecnologías en micelio y sobre bioplásticos y otro tipo de biocompuestos que no son operativos en nuestros objetivos, ¿no? El mundo de los bioplásticos es enorme, las posibilidades de experimentación también, y uno tiene que ir enfocándose a diferentes ramas, bueno, también de acuerdo a nuestras formaciones y a nuestros intereses. De hecho, ahí preguntaban qué hongo se usa para la yerba. En realidad, nosotros para lo que mostramos, digamos, no se usó ningún hongo con la yerba mate. Uno podría crecer hongos en yerba mate, sí, perfecto. Como crecemos en borra de café, se podría crecer en yerba mate sin ningún problema. Pero lo que mostramos no había nada de yerba mate y hongo. Bueno, Elisa de Brasil también puedes escribirnos al mail. Yo hace poco estaba viviendo en Brasil antes de la pandemia, estaba trabajando con micelio, de hecho en la Universidad de Río estamos empezando a generar un desarrollo sobre eso, así que incluso te podría poner en contacto con ellos si estás interesado, pero escribinos a micocrea@gmail.com y seguimos. El cuero no está hecho aparte. Hay Marcelo, hay varios tipos de biomateriales. Por un lado, nosotros trabajamos con el micelio, se puede hacer cueros,
pero por lo pronto nosotros estamos enfocados en objetos más sólidos, más consistentes, porque estamos con un proyecto más de búsqueda de ladrillos para arquitectura, y los cueros los estamos desarrollando con yerba mate. Son dos cosas separadas. En los cueros, entre comillas, estamos trabajando más que nada los residuos urbanos, y con el hongo, que es el micelio, estamos desarrollando este tipo de objetos. Son sí, microtextura, que es la palabra con la que se puede encontrar diferentes ejemplos, que les recomiendo lo busquen, porque por ejemplo en el MoMA se ha realizado una estructura de 30 metros con ladrillos de micelio espectacular, que se utiliza mucho más que nada para construcciones temporarias, que a veces hay proyectos, por ejemplo en Indonesia, que se han realizado muy interesantes sobre los Juegos Olímpicos, por ejemplo, que se hacen mega estructuras de concreto y a veces quedan abandonadas. Entonces hubo diferentes propuestas sobre este tipo de microtextura que habilita generar estos espacios en corto tiempo. No hay ningún organismo que colonice al sustrato de yerba mate. Son dos tipos de biomaterial diferentes. Uno es cultivado o crecido, como fue la kombucha o el micelio que estábamos conversando, y otra cosa es un bioplástico, que en realidad lo que se hace es un proceso, digamos, de mezclar diferentes elementos, y digamos, la parte bio de eso es trabajar con desechos urbanos, o sea que el material finalmente termine siendo sustentable o compatible con el medio ambiente. No tiene que ver con que es cultivado o crecido con un organismo, sino cómo es el proceso con el cual se lo fabrica, digamos. También quizás la confusión, Marcelo, viene que nombramos que la yerba mate también podría llegar a ser sustrato para alimentar el micelio. O sea, los ladrillos, por ejemplo, de arquitectura, o los cuencos o las letras que mostramos, tranquilamente en vez de acerrín nosotros podríamos haber utilizado la yerba mate usada. De hecho, se utiliza mucho para el cultivo de hongos comestibles, es prácticamente el mismo proceso, pero nosotros en vez de hacerlo fructificar nos quedamos con el resto. El procedimiento es prácticamente el mismo, y en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay una ley que prohíbe a las cafeterías tirar la borra de café en el mismo lugar que los demás residuos. Entonces es muy común en Ciudad de Buenos Aires que la gente que tiene interés en este tipo de biomateriales o que cultivan hongos de manera personal, que lleve un balde, por ejemplo, a Starbucks o a cualquier cafetería, a la mañana, y a la tarde lo vaya a buscar y tenga su borra de café lista para cultivar sus hongos. Entonces ahí también es una buena manera de utilizar esos residuos. A veces me ha pasado que yo digo, bueno, el acerrín es mucho más rico a nivel nutrientes para el hongo, pero me ha pasado que en algunas zonas el acerrín es re difícil de conseguir. Yo, por ejemplo, vivo en conurbano, yo soy de Monte Grande, y acá me voy a la maderera y todas las madereras te regalan el acerrín, llevate, tomá, de cuál madera querés, pero en algunos lados incluso hasta te lo venden. Entonces, uno siempre tiene que buscar el sustrato que más ligado al contexto esté, ¿no? Siempre el mejor sustrato es el que tiene a mano. Entonces, siempre está bueno no encapricharse con determinado sustrato, porque a veces hasta puedo tener mejores resultados o resultados inesperados a partir de algo que tengo cerca. Aparte, ¿qué sentido tiene? Por ejemplo, no sé, si a un alemán se le ocurre trabajar con yerba mate usada para hacer las gírgolas y tener que revolver todo para conseguir la yerba mate. No tiene sentido. Entonces, lo mismo también planteamos nosotros de, bueno, trabajar con el sustrato orgánico que uno tenga a mano para poder alimentar a los propios hongos. Te permite resignificar en parte las cosas de tu territorio, simplemente, ¿no? O sea, exactamente. Es clave también, digamos, no sé, el otro día hablaba con una persona que me decía, bueno, el impacto que tiene importar una banana de Ecuador para ser consumida en Capital Federal, digamos, ¿no? Es como también hay frutas y cosas que crecen típicamente en las regiones donde está y uno simplemente no está acostumbrado a consumirlas o no las conoce. Entonces está bueno entender cuáles son los sustratos, los desechos que tenemos a disposición, o las materias que tenemos a disposición, y trabajar con estas materialidades, explorar con esas cosas que tenemos a mano. Son más costo efectivas, perdón Anita, son más costo efectivas, generan menos impacto punta a punta en el proceso productivo, e incluso pueden tener mejores propiedades que eso que nos esmeramos por traer de afuera. Entonces, eso es un poco también lo que usamos como filosofía nosotros desde Micocrea. Y lo que decís, Marcelo, es verdad que cada hongo tiene también un cierto alimento,
pero también podemos jugar con eso. Nosotros mayormente utilizamos las gírgolas devoran prácticamente todo, o sea, todo lo que sea relacionado o parecido, ¿sí? A lo que comen, que es madera, ¿sí? Pero, por ejemplo, las gírgolas uno lo podría hacer crecer sobre el cartón de la tiza, porque prácticamente el cartón es celulosa, ¿sí? Y es parecido a su sustrato original. Uno siempre tiene que buscar una analogía, una similitud del sustrato del hongo en su naturaleza, ¿no? Porque cuanto más cerca esté ese vínculo, más éxito tenemos asegurado, ¿no? Hay unos hongos, como vos decís, que se desarrollan en la bosta de caballo. Seguramente a este tipo de hongos, y yo no les voy a estar dando un pedazo de papel, o sí, o sea, depende de, uno cuando empieza o se enamora de un hongo particular, seguramente hizo muchas pruebas de sustrato y llegó a la conclusión de elegir este particularmente por alguna especificidad del material logrado que existe en esa cantidad de pruebas. Entonces siempre es mejor trabajar este tema de, bueno, buscar un sustrato o varios sustratos y ver cuál es el que el hongo le gusta más, también para elegir qué tipo de material yo puedo lograr y qué especie, ¿no? Nosotros hemos hecho pruebas con diferentes especies y, por ejemplo, hay uno que logra un micelio mucho más cerrado, mucho más resistente, pero tarda en crecer, ¡oh, por Dios, un montón! ¿Sí? Entonces, quizás se me contamina antes porque siempre al crecer tan lento es más posible de que otros hongos ambientales me contaminen mi objeto, y a veces no necesito semejante resistencia porque el objeto que estoy creando no lo requiere. Entonces también tengo que tener en claro, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué quiero cultivar? No sé, una lámpara. ¿Es necesario realmente un hongo que me crezca muy despacio y voy a tener una lámpara en 6 meses? ¿O puedo tenerla en 15 días o en un mes a partir de utilizar un hongo que hace un micelio menos resistente, pero es más rápido? Entonces uno cuando trabaja con este tipo de cosas, fuera del laboratorio, porque si no trabajo con la incubadora, facilito las condiciones y voy a tener unos tiempos cortos, ¿no? Pero uno acá no es que, bueno, un día me quedo 2 noches trabajando, muchas horas, entonces tengo el objeto listo. Acá uno tiene que desarrollar paciencia, fundamental, y tiene que ir creando, ¿sí? Co-creando junto a la naturaleza y respetando sus tiempos, porque uno puede acelerarlo, pero hasta un cierto punto, porque son organismos vivos y estamos trabajando con vida. Digamos, a mí quedarme sin pelo me llevó 35 años. Y no le puedo pedir a un hongo que crezca en 5 minutos, ¿no? Entonces, esa es fuera del chiste. Hago muchos chistes malos, perdonen por eso. Pero fuera de eso, uno tiene que entender que es una creación con un ser vivo. Marcelo, no desapareció ese proveedor, porque de hecho es nuestro proveedor Ferticem. Nosotros le compramos a ellos y consideramos nosotros que es el mejor proveedor de hongos que hasta el momento hemos probado. Así que te podemos asegurar que no desapareció, ¿eh? De hecho, si Ferticem no lo encontrás, digamos, contactate que te decimos cómo. Y por otro lado, hay muchos proveedores que están en el Mercado Libre como plataforma, digo, ubicua, que comercializan micelio. Alguien preguntaba que no se entendía qué era lo que se usaba para el tomate, Ramiro. Lo que se utiliza en realidad ahí es un proceso, una reacción química, digamos, entre glicerina, como decía Ana, o maicena, algún aglutinante, un plastificante, digamos, y el compuesto que yo quiero para darle coloración o para darle textura, como el tomate o cúrcuma o, no sé, repollo, etcétera. Entonces se hace una reacción química básicamente entre esos tipos de compuestos y se obtiene un bioplástico. Bioplástico porque básicamente es un polímero, o sea, el plástico es una estructura polimérica y lo que se obtiene con esta reacción es también un polímero. Ahí hay una diferencia, ¿no? Uno puede usar glicerina vegetal o natural o glicerina sintética derivada del petróleo, y nosotros tratamos de utilizar glicerina natural simplemente porque el proceso y el impacto productivo de punta a punta de vuelta es más acotado o menos nocivo, pero uno podría también trabajar con glicerina sintética. Por eso hablo de lo que hablábamos al principio de, digamos, entender cómo se manufactura el proceso que uno va a consumir finalmente, ¿no? Porque si yo parto de glicerina, digamos, sintética, básicamente estoy inserto en la industria del petróleo tradicional prácticamente para obtenerla. Entonces, eso creo que es algo que tenemos que demandar como consumidores y exponer como productores, es cómo hacemos las cosas que hacemos.
o cuáles son las materias primas que utilizamos para hacer una compra y un uso responsable de ese tipo de productos, ¿no? Emiliano, una pregunta que se pasó que tiene que ver con el pelo, que justo estaban hablando, que era Tengo pelo, que explico ya. que cómo trabajan el pelo, si es con fricción y calor, tipo el fieltro, haciendo una analogía con el material fieltro o no. Es un material que uno lo cocina, o sea, esto se expone, se hace una mezcla con los materiales que les contábamos y se cocina, o sea que se trabaja a partir del calor, pero después es sumamente necesario secarlo en frío, ¿sí? Porque también, por ejemplo, la gelatina tiene un punto de fusión que si uno cuando lo saca del fuego es como agua, ¿sí? Es muy líquido, por lo tanto necesita como una superficie de contención, que puede ser, por ejemplo, una bandeja, ¿sí? Y después, así como cuando uno prepara gelatina comestible, requiere frío para generar esa solidificación, ¿no? Entonces, del mismo modo, sucede cuando extraemos del fuego este material de pelo. Pero el pelo se puede trabajar de muchas maneras. Es como hablábamos del tomate, puede servir como sustrato para un hongo o para hacer un bioplástico, como hablábamos de glicerina o almidón. Entonces, el pelo hay gente que lo trenza y con eso hace sogas, como estábamos hablando antes, para hamacas. También hay gente que logra texturas tipo carey. O sea, en ese caso utilizan la queratina del mismo pelo para generar el aglutinante. No recuerdo cómo es el laboratorio, es de Alemania este proyecto, pero están trabajando muchísimo con este tipo de proyectos. Hay gente que hierve el pelo y le extrae algún tipo de proteína o molécula que esté inserta en el pelo, la queratina es una de ellas, y con eso hace algún otro tipo de producto, digamos. Entonces, cada biomaterial, hay diferentes formas de llegar a utilizarlo, cada material hay diferentes formas de llegar a utilizarlo, y la idea es explorarlas. Internet es un mundo muy vasto para buscar ejemplos, y también, sobre todo, más que Internet, es hacer. O sea, si vos empezás a meter mano y perdés el miedo, vas encontrando diferentes características, sustratos, propiedades, qué cosa te queda a la mano, qué cosa puedes encontrar en cantidad suficiente. Haciendo honor a que ahí mencionaron a que había una persona de CONICET, lo importante es documentar las cosas, nada más. Mercado Libre sí tiene, Marcelo, micelio. En general están un poco abusivos con los precios en Mercado Libre del micelio, porque está hasta incluso el doble o el triple de lo que nosotros venimos comprando en Ferticem, no por hacerle publicidad en absoluto. La desventaja que tiene es que no generan envíos, pero lo ideal también es investigar un poco por fuera de Mercado Libre los precios que se están manejando, pero también es posible comprar hongos por Mercado Libre. Y después los shimeji, Lisa, la verdad que nunca hemos trabajado con ellos porque, bueno, aquí no se consiguen. Yo sé que en Brasil es una de las especies que más se están utilizando para crecer micelio, y precisamente, bueno, mi compañera de la investigación en el laboratorio donde yo estaba trabajando utilizó eso porque tiene un proyecto de generar colmenas por el tema de toda esta problemática de la extinción de las abejas y el peligro de extinción. Entonces está trabajando la generación de colmenas a partir del crecimiento del micelio, y ella está utilizando los shimeji para generar esto, porque por lo menos en Río yo sé que se consiguen de una mejor manera, ¿no? Acá la verdad que nosotros no tenemos acceso a tener algún cultivo de ellos. Ahí preguntaron... no recuerdo si querés buscar, o algunos tienen interés en consultar a esta artista, se llama Clara Ascioli, después se lo puedo compartir si está interesado, pero trabaja en el NANO, que es el laboratorio de arte y nuevos organismos de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y ahí es donde están trabajando con este proyecto con las abejas. Cualquier duda que tengan de esas cosas que fuimos charlando, nos pueden escribir a posteriori y charlamos más en detalle puntualmente sobre ellas. Como dijimos, nuestra idea siempre es generar comunidad y estamos a disposición para pensar cosas en conjunto. Nos divierte explorar con diferentes miradas nuevos campos o campos ya transitados. Apareció justo Marcelo, es apicultor, acá dice, así que genial toda esta hibridez que se está generando.
No sé si hay alguna otra pregunta. No conozco biometalurgia, la verdad que es la primera vez que lo escucho, pero lo voy a buscar e investigar un poco de qué se trata. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿O algún comentario? El comentario para ir cerrando, la verdad estuvo muy bueno. Bueno, la diversidad de gente que se sumó es también lo que proponemos de la facultad, empezar a codiseñar. Ustedes mismos son un ejemplo de codiseño. Entonces, bueno, yo la verdad muy contento de que puedan haber escuchado la charla y lo hayan capitalizado de esta manera, porque la verdad que hubo muchas preguntas. Así que fue más que interesante. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias a todos. Pueden seguir viendo también materiales en las web. Y bueno, desde ya quedamos todos en contacto. Gracias muchos, Ana Paula, Paloma, muchos que ya venimos trabajando y generando comunidad también están acá. Así que, bueno, un placer de nuevo estar en la sala. Sí, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes lo que estamos haciendo y por sus preguntas y la interacción, nosotros la valoramos muchísimo. Así que gracias y quedamos a disposición. Bueno, genial. Adiós. Adiós.